En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, envía tu Espíritu de verdad para que inunde nuestro pensamiento. Ven, Señor Jesús, envíanos tu Espíritu de amor para que inflame nuestros corazones. Ven, Señor Jesús, toma todas nuestras personas y entréganos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola queridos amigos de Cruzada por el Reino, pues bienvenidos a nuestra primera sesión de formación, que es parte de lo que después ustedes pueden consultar en un video aparte sobre la Escuela de Corazón. Este semestre vamos a tener esta pedagogía de vida espiritual, de formación espiritual, intelectual también, para ir madurando juntos como comunidad en nuestra disposición a ser misioneros, a ser apóstoles, a llevar a Jesús a los demás. Entonces, Escuela de Corazón nos va a ayudar para esto y hoy vamos a reflexionar en torno a la primera propuesta de Escuela de Corazón. Hay 9 niveles, este es el primero de ellos. Espero ser breve y espero que después de que hayan visto esto, ustedes puedan tener algunas preguntas que después puedan plantear durante las próximas sesiones, en cualquier momento, siéntanse en libertad de hacerlo, para que las vayamos respondiendo poco a poco. La encargada de la formación en este periodo va a ser Mayra, entonces también ella es el canal directo sobre temas de formación. Hoy vamos, como les adelanté, a ver el primer nivel, en el primer nivel, perdón, la etapa primera, que me parece algo que, si bien es sencillo, es como retador, implica una disposición de darse, de entrega y de aceptar con seriedad la vida cristiana. Por eso es un paso muy importante, porque no solo basta para nosotros, sobre todo en Cruzada por el Reino, tener una buena formación intelectual, sino que esa formación sea de tal calado que proyecte en el corazón determinaciones respecto a un cambio radical de vida y la asunción de una vida santa, desde el propio estado de vida. Pero lo que más nos interesa a nosotros es que amen a Jesús. Y eso no se logra simplemente pensando o hablando de Él, sino de hecho determinándose. La determinación en la vida espiritual es como uno de los centros de gravitación con lo que la vida espiritual puede ser sostenida a largo tiempo, por largo tiempo. Entonces, queremos propiciar esa determinación aunado al deseo íntimo de Dios, fomentar ese deseo que ya todos por don de Dios tenemos de manera natural y evidentemente sobrenaturalmente, de manera sobrenatural, pues se va incentivando con mucha más profundidad, pero todo hombre desea a Dios. Entonces, con este preámbulo vamos a pasar a nuestro primer tema. Y el primer tema es literalmente de pasar de la atrición a la contrición. Vamos a ir desmenuzando estos términos un poco más adelante, pero simplemente es de atrición a contrición. Cómo yo en mi vida cristiana paso del miedo al amor y de la atrición a la contrición. Y yo quise titular de manera más específica este tema con una frase de San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 18, donde San Juan de manera breve, bella, pero incisiva, profunda, nos dice, en el amor no hay lugar para el temor. En el amor ya no hay lugar para el temor. Esto es nuestra propuesta para este primer nivel, que ustedes dejen atrás el temor y se abran a la novedad del amor, que es la esencia de la vida, de la fe cristiana. Entonces vamos a ir paso a paso. Aquí yo les puse una imagen de nuestro Señor con la
la mujer adúltera, un pasaje que es bellísimo, que hay que meditar profundamente, pero a manera de ilustración que tal vez ella temía por su pecado, por su vida, y sin embargo el Señor le ofrece un nuevo panorama, le ofrece la posibilidad de que a pesar de su vida desordenada, todavía es capaz de ser amada, y ese amor la transforma, y ese amor la hace amar, y ya no temer. Entonces, la manera de ilustración, esto es lo que vamos a ver. Primero, como les decía, es un tema que quisiéramos que ustedes pasaran de una actitud de atrición, que si bien es donde el Espíritu Santo, como después lo veremos, entonces es más bien una actitud de contrición. Vamos a ver un poco de su definición, un poco de ejemplos bíblicos, y en tema de actualización en torno a la doctrina social, esto en la reunión presencial lo tuvimos también con diferentes aportaciones y puntos de vista de los que asistieron, pero pues aquí simplemente dejarlo dibujado para que ustedes lo piensen después. Una conversación que evidentemente aquí no vamos a tener porque no se presta el material en línea, aunque pueden escribir sus comentarios y una conversación posterior la podemos tener. Y una actividad personal que se las voy a dejar de tarea es un examen de conciencia que si alguien necesita material, lo puede solicitar y sin problema se lo pasamos, se lo hacemos llegar. Antes de esto, antes de ir al corazón de nuestro tema, vamos a ver un pequeño La video mayoría de las personas que asume espero. que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos, y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas, como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avon se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avon describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avon, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avon es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avon. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avon humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica
bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avón. Dios les da a las Bueno, personas la dignidad al de cargar parecer con las ya consecuencias de cortó. su mala Ustedes decisión, disculpen pero esa no es el la única internet. manera en la que Dios Pero lo responde pueden al buscar, avón en la es, Biblia. es sobre la iniquidad, es The Bible Project en español, así que lo pueden buscar fácilmente en YouTube. Si no, pues ya también me dicen y se los facilito. Pero la idea principal de este video es que tuvieran como un panorama bíblico de lo que significa la iniquidad, avón, maldad, pecado, como un preámbulo para saber qué es lo que nos referimos con atrición y contrición. Si ven, aquí hay un tema muy profundo, hay un tema muy existencial, porque la iniquidad que yo cometo, el avón que yo realizo, avonear la rectitud de mi vida, torcer los caminos, en realidad se va expandiendo y va configurando en la estructura del mundo iniquidad, pecado, torcedura, y por lo tanto yo mismo me hago esclavo de esa estructura. Es lo que la iglesia también conoce como espíritu de estructuras de pecado, perdón. Em, lo importante aquí es que poco a poco nosotros vayamos concibiendo como la profundidad existencial que implica la iniquidad o el pecado no solamente es algo que esté en la esfera de mi acción, no solamente está en la esfera de mi acción, sino que precisamente se, se traslapa a toda mi dimensión de vida. Todo yo estoy como encerrado en las consecuencias, en la estructura, en el estado que configura a partir de mi iniquidad. Entonces, es algo muy importante porque generalmente pensamos en el pecado como algo que si bien nosotros realizamos, simplemente deja como una mancha o culpa, algo que limpiar, pero en realidad, en el fondo, no solamente es eso, sino que el pecado es de tal calado que trastoca profundamente mi existencia humana, mi existencia personal y por lo tanto me configura en un estado de cosas que me es contrario y que me somete a esclavitud, de hecho. Soy yo que me pienso libre, en realidad vivo sometido a la esclavitud del pecado por el avón que cometo, la iniquidad que cometo. Entonces, esto es importante en la conciencia cristiana porque después se entiende mejor qué significa traición y contrición, porque en medio de esta configuración existencial del hombre a partir de su pecado, pues evidentemente el hombre sufre, su existencia le pesa y la consideración de la divinidad le es pesada también, le es pesada. Y, justo aquí hay un tema muy importante en la vida humana, el reconocimiento de esa torcedura que se va expandiendo poco a poco y que va configurando un estado de esclavitud de mi propio ser, poco a poco exige un liberador. Esa misma conciencia me hace entrever también en esa conciencia la necesidad de la liberación, de la salvación, de alguien que venga fuera de estos condicionamientos, de esa esclavitud, y con una mano poderosa me saque de este estado de cosas. Aquí está todo el tema de pecado, caída y redención, salvación. Jesús significa Dios salva. En su nombre está su misión porque toca lo más profundo de la existencia humana, que es su esclavitud producto del pecado. Entonces aquí está todo, sabemos nosotros que somos bautizados, sabemos que hemos sido redimidos por el Señor y sin embargo parece que aún después seguimos pecando. La iglesia es muy sabia en esto, sabe que el avón no se elimina de manera instantánea. Sí y no. Evidentemente, con el bautismo se nos perdonan, quedamos inmaculados, pero es un estado que está todavía sometido a la libertad humana, que es frágil, que es débil, que a veces elige por el mal, y por lo tanto es una vestidura, la vestidura del bautismo, es una vestidura que se puede volver a manchar. La iglesia y el Señor mismo, que instituyó después el sacramento de la reconciliación, es muy sabio
en ofrecernos la posibilidad de volver a limpiarnos. Pero ese volver a limpiarnos, volver a coger con intensidad la redención obrada por el Señor, el rescate de esa esclavitud, de ese estado de cosas que me oprimía, pues requiere también condiciones. Condiciones no a la manera de que si no hay esto, Dios no puede actuar. No, no, no. Dios puede actuar siempre. Sino condiciones porque es la única manera de corresponder libremente y por lo tanto con amor al don que el Señor me hace de la redención. Por eso las condiciones más que requisitos que hay que cumplir para de nuevo acceder a la gracia son los como me habilitan a acoger con libertad y amor el don de la redención, el don de Jesús. Y esto es muy importante porque para entender la contrición, porque no se trata solamente de un regalo, hagan de cuenta, es como, no se trata de que el Señor nos haya enviado una carta, solamente una carta para decirnos usted, no, 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 se hizo carne, se entregó completamente, se vació, kenosis, dice San Pablo, vaciamiento, condescendencia, abajamiento, humildad. Y eso exige una respuesta de nosotros, no de la manera determinista de que a fuerza tenemos que responder, sino más bien que habla tanto al corazón, que el corazón es imposible que pasando frente a Jesús quede el mismo, porque Jesús es el amor que se vacía, se entrega y se me pone en las manos. Y cuando se pone en las manos, no solamente un regalo cualquiera, sino el mismo donante, la única posibilidad que queda mi corazón con el estrecimiento de amor que conlleva es también entregarse. Lo vamos a ver un poquito más, pero vamos a ir dibujando esto. Ahora les pongo una cita que recupera el catecismo actual de la Iglesia Católica, que se publicó el siglo pasado, la recupera de un catecismo anterior que se llama el Catecismo Romano, en la que apertura una parte del catecismo que habla de las actitudes del penitente. ¿Qué actitudes debe tener un penitente? El penitente, el que hace penitencia, porque conoce a profundidad la torcedura de su pecado, el don de la redención y quiere volver a acceder a él con amor y libertad, pues el penitente necesita ciertas actitudes que son como llaves de acceso, son llaves de acceso al espacio de libertad que apertura la redención. Entonces, estas llaves de acceso son importantes y la resume muy bien el Catecismo Romano. Dice, la penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto. En su corazón, contrición. En la boca, confesión. En la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Estas actitudes, entonces, la penitencia, que es la penitencia, como la define Tomás de Aquino, es el dolor por el mal cometido. Es el dolor del corazón por el mal cometido. Pero la penitencia es muy importante porque es la conciencia de que lo que hice realmente ha estado mal. Y no solamente me excuso por las circunstancias, evidentemente, eso también tiene que ser tomado en cuenta, pero no simplemente es como una excusa de, oh Dios, pues tan mal no estuvo porque yo estaba así. No, realmente reconocer de mi corazón surgió el mal. Y eso, si se ve, si se lee, si se concibe a la luz de Dios, de su santidad y de su misericordia, pues evidentemente el alma queda confundida y dice, he obrado mal, qué horror haber hecho esto que yo, que soy capaz de bien, de mejorar la vida, mi propia vida y la de las personas, he torcido las cosas. Y eso le pesa. Y este dolor en el corazón por el mal cometido, justo es la condición para soportar todo con el ánimo bien dispuesto, todo lo que conlleve la reparación del mal que he cometido. Entonces aquí es muy importante porque nadie va a querer reparar nada si no tiene conciencia de que su mal realmente ha sido mal y de que ha dañado no solo a sí mismo, no solo a Dios, sino a los que lo rodean. Entonces, a partir de esa conciencia, en el corazón se despierta como el soletargo y dice, sí, tengo que hacer algo, ya no puedo vivir así. Sin este dolor, sin esta conmoción existencial, podríamos decir, ante el mal que he cometido, no puedo avanzar en la vida cristiana,
porque voy a seguir como viviendo muy a la superficie, decir, bueno, no es tan malo, o bueno, ya pasó. Tengo que ser consciente y asumir con firmeza aquello ha salido de mí como maldad, como maldad. Y eso me ayuda, como les decía, a soportarlo con ánimo de bien dispuesto. Es decir, sí, si toca arreglar toda la casa, estoy hablando en metáfora, pues manos a la obra. Uno está dispuesto a reparar toda la casa. Y después dice, pero para esto, para este ánimo bien dispuesto y esta penitencia que permite el ánimo de bien dispuesto, perdón, también permite que en el corazón haya contrición, que es lo que voy a tocar hasta el final porque es el tema y después voy a hablar más de él. En la boca haya confesión, es decir, que no solamente me guarde yo, sino que de hecho diga al Señor, Señor, he cometido pecado, he cometido iniquidad, apiádate de mí, mira el mal que he hecho, ten misericordia de mí. Es lo que hacemos todas las misas, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Confieso que soy un pecador, que he cometido maldad y me abandono al Señor. Esto también es muy importante porque la confesión no es simplemente cualquier cosa de ir enumerar como una lista de súper los males que he cometido, llevar una cuenta registradora que diga, tal semana cometí 7 de estos pecados. No, no es eso, la confesión es algo mucho más profundo que surgiendo del corazón reconoce su deuda ante Dios y ante el prójimo y se prepara a reparar esa deuda con ayuda del Señor y es arrojar con confianza filial, con confianza de hijo, los pecados al fuego divino de amor que purifica toda iniquidad, purifica toda iniquidad, el reconocimiento de mí y de Dios, y de Dios. Ahorita lo voy a tocar con contrición, pero después dice la boca confesión, en la obra, humildad y satisfacción. En la obra, es decir, ya en la reparación, en llevar a la obra mi deseo de volver a enderezar mi torcedura, humildad, no puedo solo, Señor, ayúdame, yo hice esto, pero no lo puedo reparar solo. Hermanos, no puedo solo, ayúdenme, busco ayuda y satisfacción, es decir, que realmente me dedica a reparar bien, no solamente poniendo ladrillos cualquiera en la casa, ladrillos que ayuden a fortificar, de hecho, con mayor fuerza, digo, fortificar con mayor entereza aquello que destruí, para que sea más difícil de destruir aún. Entonces, la fructífera satisfacción es realmente poner manos a la obra en la reparación, hacerla de manera bella. San Pablo hablaba de hacer obras bellas, no solamente obras buenas. Eso es satisfacción. Y ahora sí me detengo en contrición, en el corazón, en lo más íntimo de mí, en aquel recinto sagrado donde habla Dios, en ese lugar interior debe haber contrición, contrición. Ahora sí, pasamos a la siguiente para saber qué es contrición. La contrición es definida por el catecismo con cuatro ideas, vamos a decir cuatro conceptos o ideas, las cuales son profundísimas y nos llevaría toda una sesión de Escuela del Corazón a ahondar en cada una de ellas, pero pues tengo que ser breve y ya me estoy tardando de hecho, así que voy a hacer un match entre todas. Primero, la contrición es definida por el catecismo como dolor del alma, dolor del corazón, lo que les decía de la penitencia. En el centro, en mi centro más profundo, en mi profundidad existencial, en mi profundidad personal, siento dolor por el mal que he cometido y lo reconozco. Y posterior a eso, surge en mí, por este dolor, por el mal cometido interior, por el dolor interior, una detestación por el pecado, una detestación del pecado. Ya no quiero volver a torcer las cosas, ya no quiero volver a dañar a nadie, no quiero volver a ofender a Dios. Y por eso uno empieza a detestar el pecado, porque sabe que el pecado, que en principio te halagaba tanto y te prometía placer y todo lo que tú quieras, en realidad lo único que te hacía hacer era más esclavo y dañar a los demás. Y dañar a los demás. Y te evitaba oír la voz de Dios. Entonces, la contrición también tiene esto de detesto el pecado. Realmente es algo horrible, es algo horrible. Y no hacer las paces con eso.
Eso siempre se debe mantener en la vida espiritual, a pesar de que pequemos, a pesar de que volvamos a caer, uno debe tener esta detestación del pecado y después una resolución firme a no pecar, justamente porque me duelo del mal cometido. Quiero de nuevo enderezar la travesura que realicé, detesto esto que hice, me resuelvo a no volver a hacerlo. Evidentemente, aquí les decía también a nuestros hermanos, va a volver a pasar. Somos frágiles, somos de barro y el Señor lo sabe. Pero si eso nos hace acomodarnos y decir, pues venga lo que venga, ya de por sí voy a pecar. No, no, no. Resuélvete en tu voluntad a no volver a hacerlo. Ese es el primer paso de la escuela del corazón. Si no, no vas a poder entrar a tu corazón ni al corazón del Señor. Resuélvete a no volver a pecar. No, ya no quiero esto. Y la segunda es muy linda, es un tema intenso también. Conmoción de la conciencia. Eso también es contrición. La conciencia es tiene un paralelo muy lindo con el corazón y a veces es igual que el corazón, pero la conciencia es el recinto sagrado donde escucho la voz de Dios que me aprueba o me reprueba. Por eso la conmoción de la conciencia es aquella voz interior que dice, ¿has hecho bien o has hecho mal? Por eso es muy profunda. Es algo que no es simplemente leer el código moral y decir, ah, si he hecho esto mal. No, no, es tú mismo, una voz en ti que te dice, Isaac, Isaac, has pecado, arrepiéntete. El sentido de la conciencia es el arrepentimiento. Y esto es contrición. Y esa es una actitud propia del penitente. El dolor, detestación, resolución y conmoción son actitudes propias del penitente. Sin embargo, la contrición puede ser perfecta o imperfecta y casi todos nosotros estamos en imperfecta. La perfecta, voy a iniciar por imperfecta, por lo menos para ir a lo más, a lo más. Entonces, la imperfecta es ahora sí lo que llamamos atrición. Por eso la charla es de la atrición de esta contrición imperfecta a la contrición. Entonces, la imperfecta, que se llama atrición, nace de la consideración de la fealdad del pecado, que ya lo hemos tratado, o del temor de la condenación eterna y de las demás penas. Es decir, tú ves tu pecado, ves que es una torcedura horrible y que ha hecho mucho mal a ti y a los demás, y dices, qué horrible es esto. Esa es una forma de atrición. Y la otra es temer la condenación eterna. Saber que ese pecado merece el infierno. Merece el infierno. Entonces uno se espanta y dice, no, no quiero esto. No quiero condenarme por la eternidad. Esto ya es don del Espíritu Santo. Tampoco, a pesar de que sea imperfecto, es don del Espíritu Santo para ayudar al corazón a ir poco a poco cambiando la actitud a la contrición perfecta, que es también se le llama contrición de caridad y brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas. Es decir, no solamente es porque el pecado es feo y no solamente porque esto puede darme el infierno, sino que de hecho es porque amo tanto a Dios, y Él me ama tanto, que es horrible ofender a aquel que me ama tanto. Es la ofensa a Dios el centro de la contrición de caridad. Es Dios más bien. Es Dios el centro de la contrición de caridad. No quiero ofender a que siempre es bueno conmigo. Yo siempre respondo con mal y Él siempre es bueno. Siempre es bueno. Y eso produce en el corazón contrición, la conmoción existencial que brota de que amo a Dios sobre todas las cosas y Él me ama. ¿Y cómo, cómo puedo pagarle sin amor al que siempre me da amor? Eso es de manera muy breve. Vamos ¿cómo se llama? A desmenuzar con ejemplos bíblicos. Esos ejemplos bíblicos son muy bellos. Primero, evidentemente, todos ustedes seguramente conocen el Salmo 150, que inicia: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi limpio, límpiame de mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Este salmo es una oración que hace el rey David, profeta rey, a veces en la tradición se le conoce. David se nota a profundidad su dolor por el mal que ha cometido, por el mal que ha cometido. Y hay muchas bellas alusiones a la confianza en la misericordia del Señor, pero sobre todo el centro de ese salmo es reconocer mi maldad,
la fealdad de mi maldad. Hay una mezcla muy fuerte entre el atrición y contrición en este salmo. Hay muchas fórmulas que podemos decir esto es atrición, que ya es don, como les decía el Espíritu Santo. Hay muchas fórmulas que podemos decir eso es contrición, como esa que les puse, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos, porque se ha pecado contra Dios. Y este pecado de David le hace escribir o recitar esta bellísima oración que les invito siempre a hacer cuando ustedes sientan que han ofendido al amor divino, al amor de Dios, a Dios mismo. Pero sin embargo, David no comprendió lo que era contrición hasta que sufrió la rebeldía de uno de sus hijos. Eso es importante porque David tuvo bastantes hijos. Uno de ellos fue Absalón. Absalón, después de un revuelo político un poco turbio que pueden leer en el libro de los Reyes, en las crónicas también está, Absalón quiere matar a su padre, a David, para quedarse con el trono. Entonces inicia una persecución política de Absalón contra David para asesinarlo, para que él se quedara con el trono de Israel. Y pues evidentemente aquí hay como una tensión muy fuerte. Al final, Absalón muere, Absalón es asesinado. Y cuando Absalón es asesinado, de los que presencian la muerte de Absalón, pero quienes lo encuentran muerto, corren al encuentro de David y le dicen, Absalón ha muerto, como alegrándose profundamente de que pues así el rey ya no estaba en peligro su vida. Y todos pensaban que David se iba a alegrar de que ya su hijo por fin, el que lo quería matar, se había muerto. Sin embargo, la respuesta de David es impresionante, con mucha bondad. En lugar de alegrarse, llora y empieza a lamentarse. Ay, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Y allí comprendió David, en ese suceso, qué significa para Dios nuestras faltas. Y por lo tanto pudo dar el siguiente paso, del temor a la confianza total en Dios, que se duele de la muerte de sus hijos. El dolor de David por su hijo Absalón, a pesar de su rebeldía, a pesar de que lo quería matar, le reveló lo que es el dolor del corazón de Dios cuando somos rebeldes a Él, somos contrarios a Él, y aún así Él no quiere nuestra muerte. Y es, en última instancia, en la fe cristiana es el dolor del corazón de Jesús, que ante nuestra rebeldía sigue siendo bueno. Esto es el núcleo de la contrición. Ante nuestra rebeldía, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Y eso cambia existencialmente mi vida. Mi vida. Incluso cuando peco. Jesús, sé que te doliste de esto. Sé que te importa mi vida. Sé que no quieres mi muerte. Perdóname, Señor. Te amo. Esto lo tiene muy grabado Teresita. Después, en próximas formaciones, tal vez lo podemos profundizar. Y esto solamente se puede lograr contemplando la pasión del Señor, porque allí está el bueno que ante el mal responde con la entrega de su propia vida. Eso es impresionante, pero ahí Jesús es el bien mismo que ante el mal responde con la entrega de su propia vida, con el máximo bien que se nos pudo haber hecho. Todo un Dios entregándosenos. Esto es bellísimo. Por eso la meditación de la pasión, con la contemplación de la cruz, en el corazón no debe surgir más que contrición, más que amor y detestación del pecado, como todo lo que ya vimos, pero solamente frente al Señor crucificado. Aquí me di el chance de hacer un pequeño examen de conciencia, perdón, de poner un pequeño poema para profundizar en este tema. Es un poema que habla precisamente sobre
sobre el tema de la pasión. Entonces el poeta empieza dirigiéndose al Espíritu de Dios, que es el que guía nuestra vida espiritual, al Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, y le dice el poeta de manera menesterosa, necesitándolo, le dice al Espíritu, le dice, señálame el camino de tu presencia en vivo sentimiento, de aquel olor divino y del color tan cruento en un brotar de mil merecimientos. Seguramente no lo han entendido, pero el chiste de la poesía es precisamente que uno se detenga para desmenuzar un poco su sentido. Pero, como les digo, es una oración al Espíritu Santo y le dice, señálame el camino de tu presencia. Señálame el camino de tu presencia. La primera petición es, señálame el camino de tu presencia. Señálame el camino de la verdad. Muchos salmos dicen esto. Muéstrame tu presencia, muéstrame tu rostro, dame tu verdad, para que caminen con rectitud, porque solamente cuando estamos en el camino con la presencia del Señor es donde de hecho renunciamos al pecado, donde nuestra vida puede adquirir sentido y puede adquirir consistencia en el bien. Por eso aquí el corazón dice, señala el camino de tu presencia para que no vuelva a torcer las cosas, porque tú no eres torcedora, tú siempre eres rectitud, amor, bien, tú siempre eres bueno. Si tú que eres el bueno siempre conmigo a pesar de mi mal, contigo siempre estaré en el camino del bien. Entonces la petición de esa gracia, pero de una manera particular, porque quiere que le señale el Espíritu este camino en vivo sentimiento. Es decir, que, como decíamos de la conciencia, se conmueve interiormente, haya una profunda detestación, conmoción, dolor, resolución de no volver a pecar, todo esto, que sea en vivo sentimiento, que no solamente sea un sentimiento pasajero, sino que esté tan vivo que se impregne en mi corazón y que se haga vital, que se haga existencia en mí. Y es un sentimiento particular. Son dos sentimientos principalmente. El sentimiento de aquel olor divino, es decir, de oler a Dios. Eso es importante porque es muy bonito, pero hay dos referencias a esto en la Biblia. La primera, cuando María quiebra su frasco de alabastro, derrama el perfume de nardo carísimo en los pies y en la cabeza del Señor antes de su pasión, y lo que dice el evangelista Juan, toda la habitación se llenó de su fragancia. El acto de esa mujer que derrama, se entrega en el símbolo del perfume de nardo, inunda del olor de la entrega a toda la habitación, porque se entrega a Dios, embalsama a Dios mismo, previo a su muerte. Y otro que dice San Pablo, dice, quiero que ustedes sean el buen olor de Cristo que se va esparciendo por todo el mundo con la predicación del Evangelio. Pero el olor surge precisamente de aquí. Olemos la entrega del Señor en la cruz, olemos su sangre derramándose, olemos esa sangre que se derrama por nosotros. Por eso queremos tener este vivo sentimiento de estar en espíritu ante la pasión del Señor y decir, tu sangre preciosa se ha derramado por mí, la huelo constantemente. Es un sentido espiritual, evidentemente, es un sentimiento espiritual, pero ahí está. Ese es el primer sentimiento, ese es el primer sentimiento vivo que pide aquí el corazón. Y el segundo es el sentimiento de ver el color tan cruento. Y el color tan cruento es el color rojo de la sangre del Señor derramándose por mí. Aquí estamos en el ámbito de la pasión. Quiero oler esa sangre y verla, ver el color tan cruento que se derrama por mí, y con ese verso finaliza, en un brotar de mil merecimientos. Es decir, esta sangre derramada por mí me hace merecer el cielo, me purifica y me hace merecer el nuevo paraíso. Por eso dice, de esa sangre, de ese olor divino y de ese color tan cruento, brotan mil merecimientos para mí, porque me ganan de nuevo el cielo, me ganan a Dios mismo, porque Dios mismo se me ha entregado. Todo es mío ahora, después de este acto de entrega. Aquí está el centro de la contrición. Veo, hago mía esa entrega, la cojo y dejo que broten mil merecimientos. Y por eso eso suscita más amor. Eso suscita más amor. Sentir profundamente la pasión y con estos dos sentimientos vivos. Es nada más para profundizar un poco la idea. Y ya, ahora sí, ya para ir finalizando,
les hago una pequeña actualización de lo que vimos sobre doctrina social de la Iglesia, que para Cruzada por el Reino es muy importante, debido a que, pues, nuestra labor no solamente consiste en que su corazón esté bien, sino en que el corazón de todos los hombres esté bien. Por eso somos misioneros, somos apóstoles, para llevar a Jesús a los demás, para darles esta liberación que solamente obra la gracia merecida por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y como tenemos esta conciencia de que incluso, no solamente a nivel eclesial, es importante vivir esta dimensión de la redención, sino que incluso a nivel social, político, cultural, con sus profesiones, con su actividad diaria, tienen que llevar a Cristo allí para que toda persona sea salvada, para que toda persona ama a Jesús, para que toda persona sea consciente de que Jesús la ama. Eso es doctrina social de la Iglesia, sobre todo. Vamos a profundizar más y podemos ser más exquisitos y científicos en la exposición, pero el fondo espiritual, místico, es esto: ser apóstoles en todo sentido, ser misioneros, como decía Santa Teresa de Jesús, incluso en la cocina, entre el cochambre y las ollas. Incluso ahí ser apóstoles, apóstoles de Jesús, sus discípulos misioneros, como dice el Papa Francisco. Entonces hoy vamos a ver un principio central en la doctrina social, que es la dignidad de la persona humana. El hombre, desde la visión cristiana, es digno, sean cuales sean sus circunstancias. Apenas acaba de sacar Doctrina de la Fe, un documento que se llama Dignitas Infinita, que justamente la idea que recalca en todo el documento es que la dignidad humana se conserva más allá de toda circunstancia. Es decir, no importa que seas en pecado mortal, siempre eres digno. Y esto por tres razones, pero por algunas razones específicas aquí en número. La primera es que ha sido redimida, es creada por Dios, eso ya da un valor, pero aún más ha sido redimida por Cristo, haya aceptado o no todavía la redención. Es redimida por el Señor y eso le da un valor infinito, un valor infinito. Y por eso, este hombre, esta persona humana, en su realidad histórica concreta, a pesar de sus circunstancias, siempre representa el corazón y el alma de la enseñanza social católica. Que el hombre es digno nos motiva que el hombre vale infinitamente, nos motiva a buscar mejores condiciones laborales para todos, a que la riqueza esté mejor distribuida, a que se piense mejor lo social, a que se piense mejor lo político, a que se conciba de manera diferente, más apropiada ese valor, la cultura. Por eso no aceptamos la pornografía, por ejemplo, porque atenta directamente contra este valor grandísimo en la persona humana. Por eso este principio es muy importante. Y lo que hacemos con este principio, lo que hace la doctrina, nos invita a hacer la doctrina social, es que animemos a toda persona a que descubra cada vez más profundamente esta dignidad suya en su plenitud en el misterio de Cristo. Es decir, no solamente decirle a las personas, eres digno, eso pues evidentemente es un coloquio de dientes para afuera, a pesar que pueda surgir el corazón, pero al final es un dientes para afuera. Lo que buscamos es que ella misma radique su plenitud en Cristo y allí sea consciente de su dignidad. La persona nunca va a ser consciente de su dignidad si no participa de manera libre y amorosa del misterio de Cristo. Por eso la actividad social le urge esto. Ve que Cristo ha muerto por ti. Ve cuánto vales. Ve cuánto vales. Entonces, por eso aquí hacemos misión concreta, diciendo Jesús te ha salvado, Jesús te ama, Jesús se ha entregado por ti y por eso vales infinitamente. Y por eso la fe cristiana nos invita a buscar en todas partes cuando haya de bueno y digno del hombre, es decir, lo que corresponda a esta valía que le mereció el Redentor, que le mereció el Redentor. Entonces es importantísimo esto, porque en el fondo está la consideración amorosa de Jesús, porque diríamos, no, unas personas no valen tanto. Sí, porque Jesús se entregó también por ellas. Es un acto de adoración al Señor, también reconocer la dignidad humana, porque Él la selló con su sangre. Entonces, es importante esto. Después pueden leer el capítulo 3 de Compendio de la Doctrina Social para profundizar más en este tema de manera más científica, más exacta que la que yo aquí les expongo, pero aquí está simplemente a manera de provocación. Entonces ya, bueno, la tarea es que hagan 15 minutos de examen de conciencia con todo esto que ya hemos visto aquí a lo largo
de esta exposición y quisiera simplemente compartirle lo que quedó de tarea, espero que les ayude. Es de un libro que vamos a estar leyendo durante todo este periodo, que es Síntesis de Espiritualidad Católica de los Padres Iraburu y Rivera, un texto muy bien hecho. No vamos a darles todo, vamos a irlo dosificando. Esperemos que les ayude, esperemos mucho que les ayude y pues vamos a hacer actividades para que ustedes vayan aprovechando este material de formación. El QR ya no sirve, así que no lo escaneen. Si alguien ve este video y necesita el texto, por favor, avísenos a cualquiera de nosotros, a mí, a Mayra, para que nosotros se los podamos proporcionar. Dios los bendiga. Vamos a terminar con la oración del cristiano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva Cristo Rey. Viva.